Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 ¿cuándo vendrá mi amor? Es parte de la canción que da título a una de las novelas más desgarradoras de la literatura colombiana. La ópera magna de una escritora monumental nacida en el Gran Caldas hace ya casi 86 años. El nombre que se evoca hoy como un anhelo eterno que surge del canto de una pájara pinta, Alba Lucía Ángel. No Alba Lucía, separado, sino todo junto, Alba Lucía, tal como aparece en las portadas de sus libros. A veces también conocida por el hipocorístico Albalú, o por los nombres Aitara y Aratia, es conocida principalmente por su novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, aunque también ha escrito muchas otras novelas, obras de teatro, poesía y cuentos. Sus escritos se enmarcan en la relación represión-libertad existente en zonas de extrema religiosidad y sobre todo desde el punto de vista femenino. Y tiempo después se mudaría a Bogotá para estudiar letras e historia del arte en la Universidad de los Andes, donde a su vez fue alumna de la crítica de arte argentina Marta Traba. Además de escritora, Alba Lucía se ha destacado como periodista y crítica de arte. Algunos de sus reportajes se pueden encontrar en El Tiempo, El Espectador y El País de Cali. ¿Cuántas interpretaciones tiene la violencia? Quizás el más atroz y por tanto el más significativo de los periodos en Colombia. ¿Cuánta tinta ha merecido por parte de escritores, filósofos y periodistas a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas veces ha muerto y sigue muriendo Jorge Eliezer Gaitán en la realidad, en la ficción, en la pantalla y en la página? Puede que encontremos la respuesta en la vida de Ana. Su infancia y madurez tejían el orden mismo que dicta la memoria, sin inicio, nudo o desenlace. Con el Bogotazo como telón de fondo, en la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de 1975, la violencia oscila entre el discurso oficial, externo y meramente expositivo, y las voces de las víctimas de dos de las principales guerras civiles que ha tenido Colombia. En la narración, los eventos atroces que incendiaron al país son descritos, mas nunca realmente atestiguados por los personajes principales. Sí se narran, en cambio, sus consecuencias en la cotidianidad de los ciudadanos, recordándonos que la violencia, aunque sucede en otra parte, afecta a todo el territorio. De este modo, la narrativa de Albalú nos permite descentralizar los acontecimientos de la guerra, muchas veces reducidos a un número acompañado de una descripción anecdótica, una fecha o un homicidio. Alba Lucía busca las voces de los actores cotidianos, víctimas directas e indirectas. En el debate periodístico sobre si son más relevantes los testigos de primera, segunda o tercera mano, Alba Lucía parece tener claro que nada debe dejarse por fuera. Todo sirve para recrear un momento que sigue marcando la historia del país y cuya narración tal vez sea tan inalcanzable como la utopía de Galeano. Como si cada testimonio, cada perspectiva y cada rumiaje fuera una pieza de rompecabezas en el entendimiento de la memoria nacional y que solo en perspectiva, es decir, con todas las piezas juntas, es posible vislumbrar. Bueno, vamos a iniciar ese conversatorio en el que se trata fundamentalmente de que hables tú. Yo quiero preguntarte esto. En primer lugar, bueno, vamos a hablar para empezar de Estaba la pájara pinta, que como bien decía quien te presentó, ganó el premio Vivencias en el año 75. Es decir, estamos conmemorando 50 años de la publicación de esta novela. Cuéntame una cosita, Alba Lucía, cuéntanos qué tan importante ha sido para ti en tu trayectoria como escritora, en tu trayectoria como persona, qué tan importante ha sido esta novela, qué significó pues en su momento con haber obtenido el premio. ¿Y qué significó en su momento y qué ha significado ahora, 50 años después, la celebración de esta conmemoración? 50 años después, me dice mi hermosa prima Rosa Elena Ángel, que sacó en Pereira una colección muy completa que no existe en Colombia, de La pájara pinta, con dibujos de la maestra de Los Ángeles, Lucy Tejada. Se vino en bus hoy y llegó nada más que para esto. Significa que a mí Baeza Flores, un chileno que fue secretario de Neruda y que venía de Cuba, precozmente, no creyó porque él estaba con Castro muchísimos años, se vino con su mujer y su hija de Cuba, y esta niña se llamaba Elsa Baeza.
Yo llego en un barco porque realmente yo no voy para España, yo voy para Italia. Pero a mí me pasa siempre eso, yo voy para un sitio y de repente aparezco en otro. Y eso ha sido una continuación de mi vida de pájara libre. Resolví que yo era libre y que me iba de ese pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme. Y seguí caminando, me monté en un barco, pero cuando llegamos a España a hacer una etapa, porque íbamos para Italia, me llama el capitán y me dice, está esperando a alguien, yo no conozco a nadie. Y un hombre me dice, Juan Sala, me dice que te ataje porque tú te volaste sin despedirte. Y le dije a este señor, ¿y qué más? Y dijo, quédate aquí un rato, esto es el barco. Le digo al capitán, ¿cuánto me puedo quedar? Y dice, lo que usted quiera, digamos 6 meses. Y me quedé 6 meses, sin conocer a nadie ni a nada. Y este señor era amigo de un tan Juan. Y así fue mi vida. Y fui empezando, a los 6 meses llegué a Italia. Mi tío, que estaba en Italia en ese momento, pagaba un hotel bastante maravilloso y salgo a la calle, en ese hotel mi primer día, y oigo una voz, y era bogotana, y era Camila Lobo Guerrero, con Pilar Caballero y María Cecilia Caicedo, mis amigas de la universidad en Roma, enfrente del hotel donde yo estaba. Entonces yo viví una vida llena de sincronías, no hay nada que hacer. Donde yo pongo el pie pasan las cosas más alucinantes, pues viví alucinando. Esa niña en Madrid me dice un día, cantábamos juntas, ella fue una cantante maravillosa, se llama Elsa Baeza, y me oyó y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres la hija que mi padre hubiera querido tener, hay que ir a conocer a mi papá. Nos fuimos en un carromato que ella tenía varándonos todo el tiempo a París. Llegamos a un sitio que se llama la Maison de Cuba, donde estaban los refugiados. Aparece Baeza Flores y me dice, ¿me puedes escribir en esta maquinita algo? Yo le digo, ¿me prestas la maquinita? Escribo sobre Picasso. Yo voy a ser historiadora de arte, parece. Y me dice, esto es una crítica excelente de Picasso. Pero esta es una escritoraza que está escribiendo esto. Y le dije, ¿cuál escritoraza? Y me dice de inmediato, tú eres escritora, tú no puedes ser crítica de arte. Me da unas cuartillas. En esa mesón de Cuba nos sentábamos en cajas de Coca-Cola, no había ni asientos. Ahí conocí a un muchacho que hacía cine, empezaba con una maquinita y que se llamó Néstor Almendros. Néstor Almendros acabó siendo uno de los grandes del cine, se ganó un Oscar en Hollywood. Pero éramos con una mano atrás, otra adelante. Y empieza esta historia y me dice, Baeza Flores, aquí tienes estas cuartillas, y me da unas llamadas cuartillas con un lapicero. Le digo, Baeza, ¿y cómo se escribe una novela? Me dice, ¿tú no has leído? Yo sí mucho, y dice, pues así, así. Y yo le tenía que llevar cada 8 días unas cuartillas a mano de una novela que yo tenía que inventar. Después de mucho tiempo, ya me vuelvo a París, porque yo venía a España visitando, yo llego a España y me encuentro un personaje extrañísimo, que también mi vida es así, me encuentro personajes, y se va tejiendo una serie de personajes en mi vida. Este hombre era un panameño que había sido marino, pero era muy amigo de Ana Inés, por ejemplo, cosas de esas. Y empieza a llegar Geraldine Chaplin con Carlos Saura al sitio donde yo estoy. Entonces entraba, estamos hablando de la época de Franco, nadie hablaba una palabra, todo era secreto, esto era un misterio absoluto. Y me empieza Pablo Runyan a poner alas. Y llega un chico de Túnez y se vuelve un gran pintor después en la vida. Y yo me fui con ese chico por toda España en un carromato porque mi tío me regaló $500 y con eso compré un carrito de esos de 20 años de uso. Y empiezo a recorrer España y nada que Italia llegaba. Muchos años después, para cerrar este ciclo de por qué 50 años, Baeza Flores en París, cuando ya vivo allí, y me invita a cenar todos los viernes de mi vida, Eduardo Caballero Calderón. Antonio es un muchachito, me detestaba Antonio Caballero, no me podía tragar. Su mamá me adoraba. Ella tocaba el cuatro, Bel Holguín, yo tocaba la guitarra y Bel cantaba joropos. Entonces las jornadas del viernes empezaban a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
Eduardo Caballero Calderón se tomaba sus langostinos y yo arroz a la cubana, pero absolutamente. Y ahí estaba pues Antonio. Mi hermano fue Luis. Con Luis recorrimos toda Europa en ese carro matico, brincábamos en todas partes, fuimos a buscar a Beatriz González, que acababa de llegar a Holanda, y todo era un paseo y una fiesta. Y yo empecé a escribir Los girasoles en invierno mientras yo cantaba en un bar de un vasco que nos daba 2 pesos. Pero al lado vivía Violeta Parra y cantaba Violeta. Eso también es la sincronía de mi vida. Y yo me iba a oír a Violeta toda la noche mientras esperaba. Y mientras esperaba en un bar mi turno, yo cantaba cuando se emborrachaba uno de estos argentinos que no llegaba. Yo era reemplazo, también tengo que decir. El tipo dijo, tú esperas toda la noche y el que no venga, pues tú lo reemplazas. Yo fui reemplazo toda mi vida, por muchos años, de todo. Y allí, pues conozco a Violeta. Ella se suicida un año después. Yo me voy en un momento dado, vengo, Violeta se ha suicidado, y ese barrio latino de París está de luto. La gente francesa joven cantaba igual a Violeta, tocaba la guitarra, los muchachos. América Latina se puso de una manera impresionante en París en esa época, y llegaron los chalchaleros, llegaron todos los cantantes y grandes conjuntos, incluso llegó Mercedes Sosa, que después la vi con Gloria Sea en París. De manera que yo empiezo a hablar con Jorge Salamea, que llega con Marta Traba. Van para Rusia, viene Marta de ganarse un premio de novela en Rusia, en Cuba, y Marta me dice, tú no eres escritora. Está leyendo un poco mis cositas, porque está en mi estudio, alojada, y me la veo leyendo y me dice, esto es una porquería, esto es un lenguaje nadista horroroso, la escritora soy yo. Yo me acabo de ganar un premio en Cuba, respéteme. No, usted es una magnífica crítica de arte y la voy a poner a manejar el Museo de Arte de Bogotá. Le dije, sin diploma y sin nada, dijo, me da la gana y usted es la directora. Le dije, ¿por qué pones esa niñita tan linda que hay en la universidad de secretaria, que es Gloria Sea? Ella va a hacer bellezas, y ahí estamos. No, usted no es escritora, usted es una crítica de arte. Baeza, usted no es cantante. La otra señora que te comentaba que vendió a los gaos, usted no es escritora, usted es cantante. Nadie quiso que yo fuera escritora. Usted es una crítica de arte, usted es una cantante maravillosa. Me decía esa señora de Barcelona, yo la pongo arriba. Aquí en España le dije, va a haber una señora que va a venir exilada, se llama Mercedes Sosa, hágala cantante, pregúntele. Bueno, todo el tiempo fue una negación. Entonces tengo un momento dado en que está Jorge Salamea, se dedica muchos días, va a Rusia y le están dando el premio de la paz a Jorge Salamea Borda. No sé cuántos de ustedes conocen a Jorge Salamea Borda, el poeta más grande, más intenso, más maravilloso, solo que era comunista y solo que le dieron el premio de la paz en Rusia. Cuando Gaitán, ahí está, hay una página en que habla alguien en la Radio Nacional de Colombia y hay un hombre con esa voz maravillosa y empieza a hablar y dice, les habla Jorge Salamea Borda, y recita ese poema de Neruda dedicado a García Lorca. Quiero tomar tus ojos y comérmelos, quiero llorar por tu muerte. Y ese era Jorge Salamea, era un personaje en el país, lo fueron desapareciendo. Y Jorge, oyendo en París, nos íbamos a esas películas de Belmondo, cuando estaba Belmondo haciendo Pierrot le Fou, todas las loqueras. Marta no entendía nada. Y Jorge y yo muertos de la felicidad, y me dijo, Albalú, ¿sabes qué? Llegaste 50 años antes. Eduardo Caballero Calderón, un día conversando, mientras él se comía su argentino, dijo, Albalú, llegaste 50 años antes, va a ser terrible. Y me lo dijeron estos 3 personajes, sin estar presentes. Llegaste 50 años antes. Y siempre me decían, va a ser terrible. Y fue maravilloso. Me pusieron todas las trabas, me pegaron golpes por la espalda, me ponían lo que se llama las ruedas en la carreta, los palos. Fue una felicidad ser una pájara pinta, ser una mujer libre, haberme volado de ese sitio de cuyo nombre, repito, no quiero acordarme,
Y cuando me gano un premio de novela es porque entraron a mi apartamentito, era un estudio, un muchacho en Barcelona. Yo me estaba muriendo porque en Madrid en el año 72 casi me matan por robarme un coche. Cuando llegué a esa clínica, rápidamente me atienden, me pusieron una banda en la cabeza y empecé a ver personas y un túnel de luz, y vi 3 personajes, una mujer que parecía Simone de Beauvoir, una especie de turbante, veo un hombre como árabe, con ese turbante bellísimo y esa piedra como en las 1001 noches, y otro hombre muy mayor como de sannyasi, que son los hindúes que se ponen estas túnicas y pelo muy largo blanco, y hablaban. Yo entendí telepáticamente, ella decía yo la quiero ayudar y ellos decían está destrozada, no puede, no. Y ella dijo pero vamos a perder un cuerpo de 33 años. Y me fui por un túnel de luz, hablé con esta mujer y le dije dígame por favor quién soy, de dónde vengo y para dónde voy porque se me está olvidando. Y cuando regresé, yo había escrito 40 páginas de La pájara pinta o 50. Y cuando regresé, esa no era mi vida, esa no era la novela que yo iba a hacer. Y lo único que me sirvió es ese comienzo tan raro, porque yo comienzo una novela, página y media, y sigo con otra novela y la gente no sabe de qué va, hasta que al fin se cierra con La cola de la serpiente. Y yo muriéndome durante 2 años y medio, escribía esas páginas en Barcelona, diciendo cada día yo no me puedo morir, yo no me puedo morir, hasta que casi me muero, y me vine a Colombia a morirme ya, ni modo. Estaban celebrando 30 años de Gaitán y había muchos elementos en la calle, todo era Gaitán, se volvió a hablar, volvieron a salir cosas, y yo muriéndome, me dice mi hermana, no, pues mi padre no me puede dar para salir a Estados Unidos. Yo tenía un pelo así, yo no dije nunca en mi casa que yo tenía un accidente. Le dije a alguien, si me muero no digan que fue rarísimo, yo estoy desahuciada y me voy a morir como un pajarito. Y entonces me dice mi hermana, pero es que aquí hay una mujer que canaliza a un médico invisible. Dije, los invisibles me sirven porque los visibles ya me desahuciaron. Y era un brujo espantoso que se llamaba José Gregorio Hernández. Y me metí con ese brujo. Aquí estoy. ¿Qué hay de Alejandra, ese personaje errante, ¿no? Ese viajero de Europa, esa mujer que está vivenciando la ciudad? ¿Qué distancia hay entre Alejandra y entre Ana, el personaje de Estaba la pájara pinta en el Verde Limón? Además de que, claro, hay un contexto que tú has dejado muy claro, que además le hace honor a la novela de formación que está entre lo histórico y lo personal, ¿cierto? ¿Qué distancia hay entre esos 2 personajes? Siempre me lo he preguntado, porque creo que ahí hay también una respuesta a cómo tú escribes, a tus preferencias históricas, personales, y también a tu preferencia por escribir sobre historias de mujeres, ¿sí? Es que yo entraba a cualquier parte, va a ser terrible, pero fui a almorzar con Antonio aquí como 30 años después, caballero, y trae a Chispa, que era mi niñita de toda la vida, la hermanita de él, y ya es una mujerona, Beatriz Caballero acaba de morir, y entonces dijo, ay, qué pereza el Balú, tan feminista. Dije, ¿vos sos hombre o qué? Excelente respuesta. Y hace poco también una persona, bueno, también, Meche también me lo dijo una vez, Mercedes Barcha, en un encuentro con Gabo en Cartagena, improvisado, hay una televisión que está entrevistando a Gabo y es un chiringuito, y ahí está la televisión italiana y Gabo está diciendo cosas y tal. Y de repente llega Rodrigo, que tenía unos 22 añitos, dijo el Gabo, y está una Times Magazine con la portada con Kate Millett, que fue una de las grandes feministas, discípula de Simone de Beauvoir, y entonces dice Kate Millett y me dice Rodrigo, que éramos Virgo también, mira al Balú en la portada de tal. Y vuelve y dice Meche, ay, qué aburrición al Balú tan feminista. Le dije, Meche, ¿vos sos hombre? Me cansé en la vida de decirle a ciertas mujeres, ¿y vos qué sos? Entonces en Londres, en una etapa muy especial de mi vida, que son los años 80,
estábamos las mujeres reunidas ya, pero en grande, y venía gente de Estados Unidos, como Kate Miller precisamente, como grandes poetas, y se reunían, y uno así extasiado, así oyendo a estas mujeres amazonas maravillosas. Y de repente las inglesas jóvenes se les empezaron a decir, ¡ay, qué pereza! Las muchachas jóvenes inglesas, también rebeldes, muy lindas, sí. Y estas mujeres, no faltaba sino Virginia Woolf, realmente. Pero el fantasma estaba allí, estábamos todas con Virginia. Y cuando estaba Susan Sherman, que estaba empezando a ser poeta, y se le plantan a una mujer allí también, estas inglesas, y ella se quedó calladita, calladita. Y yo me levanto y les hago un discurso a estas muchachitas inglesas. Yo era más o menos de esa edad. A mí no se me olvida el abrazo que me dio esta pobre gringa que no podía ni hablar de los insultos y las risas con ese humor inglés. Entonces toda mi vida ha sido eso, he sido mujer, que caramba, no, yo soy andrógina, yo nací andrógina y sé que soy andrógina, desde chiquita. Y la gente me ha dicho mucho, ¿y qué es eso? Pues anda a un diccionario, porque entonces ahora ustedes saben qué es androginia. Había una mujer muy importante en Inglaterra que escribió, Judith Singer, sobre la androginia, y era psiquiatra. Y empezó a decir que hay cosas muy raras. Y yo sé que yo tenía esas polaridades juntas, que ahora está pasando mucho, los chicos y las chicas. Yo he dicho mucho que al niño es yin, que según el japonés yin yang, el niño ya es yin, o sea, pasivo. Y la mujer es yang, que es totalmente activa. Entonces miren ustedes la juventud y díganme si los niños no están derretidos del corazón y las niñas no están como unas tarzanas así. Es más, en Bogotá quemaron a Luis Carlos Galán en una estatua, machísimas. Cogieron ese, es decir, EPA Colombia quedó chiquitica, cogieron ese Transmilenio y lo volvieron H's y R's. Pintaron a Bogotá, como por qué, a ver, cuéntenme las mujeres, ¿por qué estamos en eso? ¿Para dónde vamos? Si las mujeres estamos así y la juventud femenina está así, no vamos a llegar a ningún Pereira. Colombia no va a salir, las mujeres vinimos a amar a los hombres, a reivindicarlos de ese machismo. Yo lo dije hace 45 años a un gringuito que vino a Pereira, me gané la pájara y me dijo, ¿y los hombres qué, Albalú? Y otra escritora dijo, hay que acabar los hombres. Y yo dije, yo vine a amar los hombres, a recuperarlos, a sanarlos, porque se caen de un caballo en la finca y les gritan, levántese que usted es hombre y no llore porque usted es un macho. Eso me lo oí toda mi vida. Y armamos este patriarcado que se volvió un machismo en Colombia, y a los niños de hoy les tengo un amor, porque no son sino corazón, se derriten por cualquier cosa, ahora sí pueden llorar, qué delicia. Ahí me tocó una cosa muy violenta. Y las mujeres éramos las matriarcas, las que paríamos sin dolor o con dolor, que carajo, hagan hijos. Virginia Woolf le dijo a las mujeres en Inglaterra, en esta época feroz, que empieza el nazismo, les dijo, no hagan hijos para que sean carne de cañón. Eso les dijo Lisístrata a las griegas en las guerras de Troya, no hagan hijos para que sean carne de cañón, y las griegas dejaron de parir, y las inglesas también. Hablando de mujeres y hombres, ¿qué va en tu opinión de la novela Estaba la pájara pinta a Misia Señora? Yo conozco pues bastante bien tu obra, la he leído toda, pero a mí esas dos novelas me parecen como el momento cumbre de tu producción, ¿no? La una en un sentido, la otra en otro. ¿Cómo las relacionas tú? ¿Qué piensas que va de la una a la otra? Cuando dices tú, yo nací andrógena y toda la vida lo he sido, sin embargo, el conocimiento que muestra una novela como Misia Señora del ser femenino y sobre todo de las construcciones sociales del ser femenino en el patriarcado, bueno, es un conocimiento único, yo creo, por lo menos en la literatura colombiana. ¿Cómo miras tú de una novela a la otra?
¿Qué va de una a la otra en tu vida, en la escritura y en las novelas mismas? Cuando yo hago mi sea señora, terminando esta niña que es Ana, esta adolescente, esta mujer, este crecimiento con esta violencia inenarrable. No sé cómo escribí, porque no se podía narrar. Hay un libro que deben saber ustedes todos, porque están en la universidad, que se llama La violencia en Colombia. Yo cogí ese libro y me lo llevé en los pocos días que vengo a Colombia y leo La violencia. Gabo me daba unos libritos que él pagaba. Él le pagaba a un muchacho en Francia y lo hacían en francés, se llamaba En la guerrilla y me decía, mire maestra, lo que yo saqué, pan, yo se lo desaparecía. Todo lo que Gabo tenía de esas cosas raras, inéditas, ese es Lorenzo y esas son las cartas. Y empieza esta mujer, que es esta niña y esta Valeria. Valeria existió, por supuesto, no fue colombiana nunca, y su hermano Lorenzo existió. Eran dos grandes personajes en mi vida, muy revolucionarios, italianos. Eso que cuento allí, de esa Valeria, es traspuesta por un gran ser que acabo de saber, porque me metí a Wikipedia, que se murió a los 49 años. Esa carta de soy un pájaro en el agua y un pez en el aire, es de ella, es verdad. Y empiezo a navegar en esta feminidad colombiana, matriarcal que fue mi tierra, ¿cierto? Aquí hay una señora de mi pueblo, perdón, digo pueblo, yo estaba muy chiquita y eso era muy chiquito, hace 40 años no lo piso. Y le decían a uno, vaya donde su papá, y el papá le decía a uno, lo que diga su mamá. Y no había nada que se moviera en ese pueblo que no fuera a lo que diga su mamá, lo que diga su abuela. En ese pueblo miraron las mujeres, somos unas matriarcas, entonces yo soy hija de esas matriarcas. Y viendo esas matriarcas, esa Virgo, empieza mi esa señora a salir. Empiezo a acordarme de mi madre. Bueno, mi madre era una persona muy especial, pobrecita, yo la bendigo todos los días. Esta señora me miraba con terror a los 14 años y su frase era, ¿usted de dónde salió? Y me miraba así aterrada diciendo, me veía el futuro y decía, ¿y usted de dónde salió? Y cuando yo tenía 5 años, le dije a mi madre, ¿por qué? 5, era la edad de los 7. Y dijo, porque sí. Y no me abra los ojos, no señora. Yo en mi vida he preguntado por qué. Esto me lo sembró esta mujer con esta madre Virgo que nadie vio. Ella quedó viuda muy temprano, ahí está mi señora, esta mujer, que es la abuela, que queda de 40 años viuda, tira la casa por la ventana y ya tiene muchos hijos. Esa es la abuela, mi señora es esa abuela. La madre, la que está loca, la que el marido la lleva, es mi madre, que no es verdad, no estaba loca. Quiero decir, no la lleva a un manicomio. Y la niña soy yo, y son 4 Marianas, y ahí están esos espejos donde aparece Mariana, se refleja Mariana, mamá, que se murió la abuela en Cali, y ahí está la Marianita diciendo Mariana, y hay un espejo donde aparece esta Mariana que le dice, ya tienes patas de gallo, estás vieja. Y una gran profesora americana hizo más de 4 exposiciones impresionantes y dice que mi libro es una Mariana que nace, crece, se multiplica y muere. Y para mí el reto fue estos espejos, esas 4 Marianas. Mi novela de mi señora empieza y termina en el siglo XIX. Mi novela va para atrás. Y el lenguaje empieza a volverse cada vez más antiguo. Y al final es una historia muy, muy, muy compleja y es un lenguaje del siglo XIX. Eso no lo ha visto mucha gente. Y esta señora se tuvo que retractar, era importante, y le dije, por favor, Carol, di en otra cosa que vas a hacer, que te equivocaste, que no es solo una mujer, que son 4. La misma perra con distinta guasca, pero no importa. Di que son 4 mujeres. Me fue creciendo esa imagen, me decía señora, cuando la mamá en La pájara pinta, esta mujer tan angustiada, y estas mujeres que yo me encuentro en la calle, y doña Bonifacia, las viejas chismosas, y mi tía Lucrecia, que existía, y mi tía Lucrecia me dijo, ajá, yo soy la tía Lucrecia, fue la única que leyó La pájara pinta. Mi madre nunca quiso abrir La pájara pinta, y sus primas la llamaban a las 6 de la mañana y se la leían, y ella calladita.
Y mi tía Lucrecia, la de Bogotá, llegó y dijo, ajá, yo soy la tía Lucrecia, sí señora. Esas mujeres me fueron armando a mí, esa señora. Sobre todo esa madre, esa abuela, y están pintadas, pero están pintadas. Ahora, claro, por supuesto, hay una Anaís y hay una Yasmina, que es una chica costeña, que fue un personaje impresionante. El circo es verdad, Yasmina es verdad. La médica era una muchacha rusa, ese aborto cuando se pone a abortar, eso es verdad, todo eso es copiado. Que uno le pone pajaritos y animalitos y cositas. Pero esta androginia que yo sentía era porque mi padre me llevaba a pescar en la quebrada de esa finquita. A los 6 años me compró un machetico, a los 6 años mi madre decía, ¿qué es eso? Unas botas hasta aquí, y yo pescaba con mi padre. Él me volvió lo que llaman en inglés un tomboy. Yo era un muchacho. Yo, mis tíos, mis primos Marulanda de la Pájara, que nos montábamos en esos caballos, y ellos son así, pero yo llego, era igual a mí, no, eran 11 primos. Nadie me pudo ganar en nada, ni en clavado, ni en el caballo, yo saltaba más que nada. ¿Cómo no iba a tener esa frecuencia masculina igual? Y mi padre feliz porque se le murió un bebé y a mí me reemplazó. Y yo sentí en un momento dado, cuando llego a Francia, que esto estaba a las mujeres que son como muy machos, les decían los bomberos, y yo no me identificaba con esa esencia de que yo era como un machito, no. Pero cuando entendí el yin y el yang, y le propuse a un señor hace poco, que aquí en Colombia, que los niños que llegaron en el 2002 son yin y las niñas son yang, que se cambiaron las polaridades, y eso está saliendo ahora. Yo lo dije hace como 15 años. Entonces, esa visión que tenía de mí como mujer, que no me importaba para nada hacer el tambor y tener el machete, es verdad que maté una serpiente, verdad, así, chas. Mi madre se desmayaba, todas esas señoras que iban a jugar canastas, gritaban y se desmayaban, y yo hacía eso. Mi padre feliz de la vida, que yo fuera ese personaje. Claro. Me dio mucha cuerda. Entonces ya, en mi sea señora, reflejo esa abuela, y todos mis recuerdos, porque tengo toda esa memoria, y cuando empiezo a ahondar en la soledad de la abuela, de mi tía María Grillo, esa sí era mi tía. En el pueblo se decía señora, doña, pero mi tía se le decía muy pocas señoras. Era un título honorífico, como un honoris causa. Y allí me doy cuenta que mis tíos, mi tía María tuvo muchas hijas y tuvo muchos yernos, y los oí hablando una vez en la finca, en un almuerzo que tenían los hombres, y decían, mi tía María habla de todo y sabe todo. Y ella no hablaba nunca, era quieta, pero estos señores decían que sabían. Por primera vez pude entrar a casa de mi abuela. Yo no sabía que ella era mi madrina, y mi madre el 7 de septiembre decía, vaya donde mi mamá. No se podía entrar, había unas escaleras y ahí una puerta, y uno decía, buenas tardes, mamá María, y ahí te recibían. Y de pronto me dice, entre, y me tenía unas cosas puestas, y entro a su cuarto, que no había ido a su habitación, y veo una biblioteca de esta señora que no hablaba. Ella vivió muchos años en Boston, se llevó a su hija menor, y cuando la guerra de Hitler se vinieron de Estados Unidos, entonces mi tía era vestida de hombre, con el pelo a la garzón, Amparo, también, ellas llegaron así, y mi mamá María hablaba inglés. Entonces esa biblioteca tenía a Isadora Duncan, tenía a Eleanor Roosevelt, me regaló el libro de Madame Curie, como así. Es que mi tía, mi abuela era prima hermana de Maximiliano Grillo. Y cuando mi abuela decía, mi madre decía, ¿usted dónde jaló? Resolví 40 años después que yo era parienta de Max Grillo, pero ¿cómo que no iba a escribir? Mi madre decía, ¿de dónde salió? Entonces yo salí parienta de Max Grillo, y un pariente de Max Grillo, que eran personajes de Toscana, Italia, había sido un hippie tremendo, era un personaje de clase alta, y fue famoso porque fue un juglar, y yo dije, ¿cómo que no soy hippie?
Entonces yo supe que yo sí tenía sangre de escritora de un grillo, y esta mujer, y viene la otra, y empieza a hablarme, mi mamá María, por primera vez. Yo nunca supe, me dejó una herencia y yo no supe, hasta que un muchacho me dijo, usted cumplió 21 años, usted es Alba Lucía Ángel, sí, venga que su abuela le dejó una plata. Me la derretí en Nueva York con Beatriz González y con todas las alumnas que se llevó Marta. Cuando terminamos le dije a Beatriz González, ¿vos tenés plata? Yo sí, yo también me derretí toda esa plata. Entonces, sí la mujer, Sí. sí el hombre, sí los dos. Yo me identifiqué porque ya le digo, a mí no me ganaba nadie en nada. No sé por qué, porque mi padre me crió así, suelta. Y entonces no tuve ningún remordimiento de mirar el hombre con compasión. Mis primos Marulanda eran tenaces. Yo soy el alba de la luz del ángel en la tierra de María. Por eso no se me puede decir Alba, sino Albalú, que fue mi nombre en Europa, pero Alba Lucía Ángel Marulanda, en vasco quiere decir Mariulanda, tierra de María. Yo tener ese nombre, el alba de la luz del ángel en la tierra de María, ¡qué horror! ¡Qué responsabilidad! Entonces asumí un nombre que después empecé a hablar más loqueras, vi que tenía un mantra muy especial. Los gringos se llaman Michael y de pronto les dicen Mick, Chick, Pick, Pick. Yo les digo, ¿cómo te llamas? Michael. Pues dite Michael. El nombre es un mantra de un poder increíble. Uno no se lo puede recortar. Cuando me dijeron Albalú y se volvió este mantra de Albalú, es una parienta de mi madre que me crió ella y me enseñó muchas cosas, era concejal muy joven en mi pueblo, y me puso Albalú y era mi consejera. Entonces tuve muchas mujeres en mi vida, tuve más de 5 madres, creo. La madre Virgo era la que decía, ¿y usted qué cree? ¿Quién se está creyendo? Mire para abajo. Ay, mami, unos patines, mire para abajo. Los niños no tienen patines, los pobres. Era franciscana, yo también me volví franciscana. Tuve estas mujeres, la que me sacudió la Virgo, la madre, la otra, Esmeralda Arboleda, me crió desde los 16 años, me vio cantar en mi pueblo, en una finquita. Ella estaba con el gobernador del Valle, que era un tipo muy importante, que se casó con Nidia Quintero, ¿no? Era el gobernador, ella estaba con 3 personajes importantes de Colombia, me llevaron a que cantara unas parientas donde estábamos, en la finca, y llegó un chico campesino llorando tembloroso y dijo, yo les voy a contar porque a mí me van a matar también, pero a ustedes todos los van a matar, ya va a llegar la gente, váyanse. O sea, a mí no me mataron, estábamos al lado del valle, en el río La Vieja, porque ese muchachito vino a decir, vuélense. Al gobernador de Cali le volvieron el coche un colador, pero lo habían metido en la bodega, hirieron a un señor muy importante y no nos mataron, y por eso tampoco me mataron. O sea, mi vida ha sido muy milagrosa. Entonces Esmeralda me dijo, venga para Bogotá, convenció a mis padres que no querían, y me crió una mujer como Esmeralda Arboleda, en ese tono, en esa sabiduría. Fue la primera, sacó el voto a la mujer, voto femenino, ahora le parece que le hacen una estatua, y Esmeralda fue tremenda, y donde ella estaba me invitaba. Yo fui a Austria, ella era embajadora en Austria, yo fui a recibir la embajada y conocí a Tito de Yugoslavia, porque Esmeralda fue a presentar a Tito. Yo fui en carro con el chofer de Esmeralda, recorrimos Checoslovaquia, recorrimos todo. Al mes invadió Rusia y yo recorrí esas regiones en que Rusia, y se sentía el pánico, Hungría. Yo hice eso en ese carro especial. Entonces también me crió una mujer política. Yo, por ejemplo, me despertaba en el fin de semana y Esmeralda estaba desayunando con el doctor Gerard Restrepo, y me tocaba desayunar con el doctor Gerard Restrepo o con el doctor Gerard Camargo. Eso produce una sabiduría innata política, porque sí. Entonces mi señora fue no un salpicón como creyó mucha gente, que entonces esta mujer quién es y que es la misma, sino que produjo lo que dices, Carmiña, gracias a esta lectura profunda. Yo leí tus
ensayos sobre mi sea señora, el de Cuba, tan bello en ese libro que hiciste, y realmente era mi raíz, mis mujeres. Lo que pasa es que yo tengo, en cierto sentido, de joven tuve un pequeño problema, digámoslo así, para una niña. Yo vi todo, yo supe todo, yo oía todo y yo entendía todo. Y eso no era normal. Por eso cuando estos niños de ahora son más o menos así, se me dice que yo llegué 50 años antes porque yo fui terriblemente precoz. Además fui estrella a los 2 años. Mi tío Jaime se iba a tomar sus aguardienticos al lado de la plaza. Me llevaba 2 años. Yo hablé perfectamente a los 2 años y él me enseñaba sus canciones. Torero valiente, defiende el capote sin miedo a la muerte. Entonces me llevaba y decía, voy a llevar a la niña al parque. Me ponía en la cantina y decía, cante pues. Y yo fui una estrella desde los 2 años en mi pueblo. Entonces no se me puede quitar lo bailado, como diría el que sabemos. Así es, Albalú. Bueno, a mí me quedo con la idea que tú has mencionado, me voy a tener ahí, de la violencia. La violencia que de alguna manera, y voy a pasar ya, estaba la pájara pinta en el verde limón, que desafortunadamente ha habitado, ¿cierto?, el cuerpo de la nación, pero también el cuerpo de las mujeres. Y fíjate que eso también está en otras obras, ¿no? En la antología de cuentos O Gloria Inmarcesible, en Mi sea señora, uno ve cuerpos altamente sexualizados, altamente violentados, uno ve el patriarcado, uno ve estas violencias, uno ve la historia grande del país, también uno ve, ¿cierto?, ecos de esperanza, pero de alguna manera, no sé si tú pensaste en esto al escribir las obras, principalmente estaba La pájara pinta en el verde limón, se abrió una relación entre ese cuerpo de la nación colombiana violentado, ¿cierto?, con ciclos de violencia que parecen repetirse, ¿cierto?, hasta ahora, ¿sí?, pensando en hechos muy recientes, y esa relación entre los cuerpos de las mujeres, de la gente distinta en este país. ¿Has pensado sobre eso? Por ejemplo, los personajes como Valeria, Ana, las Marianas, por supuesto, las amigas, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué pensaste al momento de escribir sobre estas mujeres? No sé nada, yo soy mujer y yo viví todos esos cuerpos, yo soy ese cuerpo. ¿Cómo iba a pensar? Yo escribía lo que sentía, lo que era, lo que había visto de mi amiga Yasmina, que entre otras cosas se me muere muy joven, y de todas estas mujeres, y yo pasaba por ellas y yo era ese cuerpo y no me costó absolutamente nada, ni mucho menos pensar. Yo dejé de pensar hace como 40 años. Yo, la loca de la casa, que decía Teresa, no. Y empecé a decir hace muchísimos años, lo que pasa es el corazón el que piensa. Y hay una mujer que se llama Arboleda, María Arboleda, colombiana, científica en Estados Unidos, que con un grupo descubrieron que el corazón tiene más neuronas que el cerebro. Y ya la gente está diciendo, ¿saben qué? Que se descubrió que el corazón es el que piensa. Caramba, qué descubrimiento. Yo decía eso cuando estaba muy joven. Y entonces me ponía en blanco porque como me golpearon la cabeza de esa manera tan violenta, creo que sí me interfirieron en neuronas determinadas. Ahora se habla de todo lo que están haciendo los chicos, que ya no tienen que pensar, ¿para qué? Tampoco. El computador piensa, el chat GTP piensa, entonces ya no tienen que pensar esta generación. Ya veremos qué pasa.